Hermanos, qué privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios, poder exponerla. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros y que también nosotros bendigamos a otras personas con lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Estaba recordándome de mi pueblo en que nací. Siempre me gusta contar. Algunos han nacido aquí en su pueblito, por ahí lejos, ¿no es cierto? Y siempre cuentan sus anécdotas. Recordando que mi pueblo se llama San Ignacio, San Ignacio de Loyola, tal vez han escuchado de ese santo, ¿no? Pero más allácito hay como un montón de santos más. Toditos los pueblos llevan San. ¿Ya? Pero lo curioso es que hay dos poblaciones ahí cerquita, nomás a 40 kilómetros. Uno que se llama San Miguel y el otro que se llama San Rafael. Suena raro, ¿no? Porque Miguel, arcángel, Rafael también otro ángel, entonces les llaman santos también al mismo tiempo. Hoy vamos a estar viendo este tema que se llama el Hijo superior a los ángeles. Es decir, Jesucristo es superior a los ángeles. Me estaba acordando de estos pueblos porque la gente le pone mucho más énfasis al ángel de su población que incluso a la misma María, que en la Iglesia Católica le dan más énfasis, ¿no es cierto? En estos lugares le tienen más, como le llaman ellos, veneración, o no sé qué llamarle, pero le prenden velas, le hacen procesión, le hacen promesas al ángel, incluso le rezan o le oran a los ángeles, ¿no? Pidiendo su protección. ¿Quién de ustedes aquí, sin irnos tan lejos, alguna vez no hizo la oración de ángel de la guarda, dulce compañía, ¿no? No me desampares ni de noche ni de día? ¿Usted cree que lo hacíamos bien? Si lo hacíamos, yo creo que Dios ya nos perdonó, porque Él es quien se debe llevar todos los honores y toda la gloria. Los ángeles simplemente son servidores de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros mismos también, ¿no es cierto? Porque nos traen un mensaje, nos cuidan. Quiero que abramos nuestras Biblias, no sé, hoy no pude instalar el televisor. Voy a leer en Hebreos capítulo 1, del verso 5 al 14, y un poquito del capítulo 2, del 1 al 4 también, más adelante. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Creo que ahí nos lo explica bien la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los ángeles. ¿Okay? Quiero un poquito volver a lo de la semana pasada y también poder resumir un poquito lo que está pasando acá para poder entender por qué está pasando esto, ¿ya? Y en este capítulo vamos a seguir nosotros viendo quién es Jesús en toda su gloria, en todo lo superior que Él es. Y de hecho, vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 1 nos deja por sentado el tono de lo que nos va a hablar toda la carta. ¿Okay? Todo este capítulo 1 nos muestra lo que los demás capítulos nos van a hablar de esta carta
de Hebreos. Quiero volver a ponerlos, como les dije, en contexto para poder entender mejor lo que quiere decir este mensaje. Ya el problema que estaba sucediendo acá, miren, entre algunos de los hebreos había un problema ya, donde el autor, que no sabemos con seguridad quién es, ¿no? Algunos dicen que es Pablo, otros Priscila, Aquila, Apolos, no se sabe, pero creo que la mayoría apunta un poquito más a Pablo, pero no se sabe con seguridad de quién es, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo fue quien guió a esa persona a escribir esta carta, ¿no? Los hebreos aquí están enfrentando, primero, persecución, están desanimados, y muchos de los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban como que perdiendo, o deslizándose, dice la palabra, no perdiendo su fe, ¿ya? Estaban deslizándose, ¿ya? Entre ellos habían gentiles que se habían hecho judíos, a los que les llamaban piadosos, es decir, son aquellos que se habían convertido al judaísmo, pero que no se circuncidaban, que ellos eran prosélitos, ¿ya? Entonces había un grupo ahí más o menos que estaban queriendo probablemente volverse a sus antiguas tradiciones en la religión judía, y los que recién se habían convertido al judaísmo lo veían como con más agrado porque la mayoría estaba por ahí, ¿no? Esta carta, hermanos, provee muchas citas del Antiguo Testamento, ¿ya? Muy probablemente por lo que les digo, ¿no? La persecución, el estrés que estaban pasando ellos, debido a la cultura, ellos se sentían tan presionados de volverse al judaísmo, ¿no? Estaban cuestionándose si Jesús era suficiente para lo que ellos estaban creyendo, ¿no? Se estaban haciendo preguntas con respecto al templo, ¿no? Se estaban haciendo preguntas con respecto a lo que son los sacrificios que eran la tradición judía, ¿no? ¿No es cierto? Me imagino que para ellos debe ser muy difícil, pero muy difícil, el haber dejado el judaísmo. No sé si algunos de ustedes aquí viene de alguna otra religión. Debió haber sido muy difícil dejar lo que por años vino practicando, ¿no es cierto? Y ahora viene con tantas dudas y escucha un mensaje y lee la palabra y dice, ay, así había sido, pero me cuesta dejar lo que antes yo fui, y a veces dan ganas de volver, ¿no es cierto? Jesús es el fin de todo el sistema legal para todos los judíos. Ahí está el detalle. Jesús viene a ser el fin de todo ese sistema legal para los judíos, ¿ok? Y la respuesta que da el autor aquí en esta carta de Hebreos es netamente contundente. Jesús es superior a todo, ¿ok? Jesús es superior a todo, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, es superior a los sacrificios, es mucho mejor que el templo físico que tenían ahí los judíos, de donde iban ellos a buscar a Dios, ¿no? Y esa es la base de la carta a los hebreos, ¿no? Y por eso en la segunda parte, en el capítulo 11 de Hebreos, es una exhortación a tener nuestra confianza en Jesús. Y el autor aquí nos presenta varios héroes de la fe, ¿no? Que caminaron por fe, que cumplieron vieron esas promesas de Dios y que quisieron seguir caminando en fe, ¿ok? Otros que ya nos antecedieron, ¿no es cierto? Ustedes conocerán las historias, ellos tenían su fe puesta en Dios, por lo tanto nuestra fe también debe estar puesta en Él, ¿no es cierto? En el que es superior a todo lo que muestra la tradición antigua, ¿ya? La carta de Hebreos, hermanos, es muy interesante, Ahora estudiándolo ya, primera vez que lo estudio por si acaso, me doy cuenta que es muy interesante y es muy diferente a las otras cartas que hay en el Nuevo Testamento. Si usted lo ve, la carta de Hebreos es un sermón bien largo, ¿no? Es un sermón, ahí el autor los está sermoneando a estas personas que estaban queriendo deslizarse, que estaban resbalando en cuanto
a dónde debían tener puesta su mirada, ¿no? Y comienza con un prólogo maravilloso que presenta de lo que va a tratar esta carta. Como les digo, es un sermón largo y a lo largo de toda esta carta vamos a encontrar 5 exhortaciones diferentes. Hoy vamos a ver una. Entonces, y retomando un poquito, nuevamente quiero recordarles lo de la semana pasada, donde el autor presenta a Jesús en el capítulo 1, en los primeros 3 versos como una revelación superior. No sé si lo recuerdan, ¿no? Mire lo que dice en el verso 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ¿no? Y lo primero que está diciendo acá el autor es que Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, ¿no? Dios se ha revelado, Él se está dando a conocer. Primero, a través de su creación, lo hizo a través de la escritura, ha hablado por medio de los profetas también, dice. Dios, imagino que en ese tiempo utilizó sueños, visiones, a los mismos profetas los utilizó, ¿no? Utilizó también la ley, incluso, esto es interesante, estábamos estudiando con los jóvenes el otro día, que utilizó a un burro, nos acordamos, ¿no? Para decir algo. Entonces, y todo esto para revelarse y darse a conocer ante los judíos, ¿no? Y el autor dice acá algo muy importante, si bien esta revelación es muy importante, pero no es la revelación final. Miren lo que dice en el verso 2, vamos a repasarlo rapidito, ¿ya? En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ahora nos dice que la revelación final acá, ¿quién es? Jesús, ¿no es cierto? En otras palabras, si queremos conocer a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ver hacia Jesucristo, ¿ya? Debemos ver hacia Jesús. La afirmación es muy sencilla acá, al menos para mí es muy sencilla. Jesús, ¿quién es? Es Dios. No hay vuelta que darle, para mí está muy sencillo y lo entiendo bien acá. Dios no tiene nada más que decir, porque todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho. Y su palabra final es Jesús. Jesús es la revelación del Dios invisible que se hace visible, no es el creador del mundo, el heredero de todo, lo dice su palabra. Y ahora, lo que nos va a decir el autor en el verso 4, seguimos avanzando rápido, y en el resto del capítulo 2 también, es decir, Jesús es superior a los ángeles. Aquí vamos a entrar ya en el tema. ¿Y por qué razón ustedes creen que el autor acá está tratando de demostrar que Jesús es superior a los ángeles? Algo estaba pasando, ¿no? Miren lo que dice en el verso 2, volvamos un ratito, dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. A veces yo no presto atención, incluso aquí en el sermón me distraigo un rato, o me duermo a veces. ¿No? Espero que no nos durmamos ahora. No sea que perdamos el rumbo. En otra versión dice, no sea que nos deslicemos, en Reina Valera dice. Para que vean, ¿no?, que nosotros debemos prestar atención a lo que estamos escuchando para no deslizarnos, para no torcer la información, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Por esta razón, hermanos, es por la cual el autor inicia este sermón hablando de la superioridad de Jesús ante los ángeles, ¿ya? Los judíos creían que cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, lo hizo mediante intermediarios, es decir, lo hizo ¿por quién?
aparte de Moisés, ¿no? Lo hizo por medio de ángeles. Eso creían los judíos, ¿no? Los ángeles hicieron un rol importante de entregar el pacto de Dios con el pueblo. Imagino que cuando Dios entregó la ley por medio de los ángeles, debió ser un momento muy glorioso. Miren, es la ley. Por fin tenemos algo directo que podemos ver de parte de Dios en ese tiempo, ¿no? Entonces el peligro que se estaban enfrentando los cristianos en este momento era de poder deslizarse por no prestar atención al mensaje de Dios, ¿no? Y el mensaje de Dios era que Jesús es Dios, ¿ok? Y que solo a Él debemos prestar atención para no perder el rumbo, para no deslizarnos. Hermanos, rechazar la revelación de Dios es algo bastante peligroso. Debemos tener cuidado, ¿no? Y el autor de Hebreo va a presentar 7 argumentos que yo les voy a mostrar ahora. Ahora sí recién empieza, ¿no? De que Jesús es superior a los ángeles. Hay 7 argumentos. El primero es, ya creo que lo tenemos ahí, Jesús tiene un nombre superior a los ángeles. ¿Qué dice el verso 4 y 5? Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces el argumento acá es muy sencillo, ¿no es cierto? ¿A cuál de los ángeles Dios ha dicho jamás? ¿Tú eres mi hijo? A ninguno, ¿no es cierto? Tal vez han visto en alguna otra parte de la Biblia que Dios llama hijos a los ángeles, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que a ninguno les entregó el estatus o el honor de hacer los hijos herederos de todo. Solo Jesús, a ellos no. Así que nadie puede ser el hijo más que el Hijo mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el autor hace acá es usar 2 textos que están en Salmos capítulo 2 y está en 2 de Samuel capítulo 7 también, ¿no? Y con ellos presenta a Jesús como el Hijo. El autor está acá utilizando bastante el Antiguo Testamento porque eran judíos los que estaban acá y había que hablarles de esa manera para que ellos puedan entender, ¿no? Y miren, Pablo también utiliza el Salmos 2 para presentar a Jesús como el Hijo. En Hechos, capítulo 13, 32 lo dice Pablo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2 Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. La resurrección de Jesús, hermanos, es un testimonio público de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Mire el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, ya muchos lo han estudiado esto. Mire lo que dice, capítulo 1:1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, por medio de sus profetas, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de ¿quién? De su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado ¿qué? ¿Qué dice? Con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Él es el Jesucristo, nuestro Señor. Así que una vez más, la resurrección es el testimonio público de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Él lleva todo el honor, Él se lleva toda la majestad porque es Dios mismo. Entonces, Él es el Hijo y ninguno de los ángeles puede llevar ese título. Aquí vemos, ¿no?, el primer argumento. Entonces vamos a nuestro segundo argumento. Ya son 7, los vamos a ir viendo rápido. Miren lo que dice en el verso 6, Hebreos 1:6 dice,
Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Este texto nos dice que Dios demanda que los ángeles deben adorar a Jesús. Está claro, ¿no? Porque los ángeles no son dignos de adoración, como el ejemplo que les mostraba al inicio, ¿no? Está mal. Yo creo que en el segundo culto, si alguien me ve de esos lugares, se van a enojar conmigo, pero había que decirlo porque la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Okay? Y en una ocasión, cuando uno de los ángeles llevó un mensaje a uno de los apóstoles y el apóstol se postró en tierra delante de él, el ángel, ¿qué fue lo que le dijo? Ponte de pie. Yo solo soy un consiervo tuyo, le dijo el ángel. A eso es profeta, ¿no? Yo vine a ayudarte. El único que es digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Más bien los ángeles se deleitan en darle oración al Hijo porque Él es el primogénito. Y cuando dice primogénito, se está refiriendo a la cultura en ese tiempo, ¿no? Porque se lo usaba, ese título se lo utilizaba para las personas que eran los primeros hijos, ¿no? Que nacían, ¿no? Era el primero. De hecho, era un título también de mucho honor, porque implicaba el rango, era el mayor, no era el bendecido, el bendecido, porque tenía algo de superioridad con respecto a los demás hermanos, ¿no? Incluso podríamos traducirlo como el jefe, era el jefe. Ya de esa forma lo utiliza Pablo, miren, Colosenses 1:15, que es tan similar a lo que dice acá en Hebreos. Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Cuando Pablo llama primogénito al Hijo aquí, y cuando Hebreos llama y dice adoren al primogénito, lo que está diciendo es que Él es digno de toda adoración, porque Él es antes de todas las cosas creadas, Él creó todas las cosas y Él es quien las sustenta. ¿Okay? No hay más, Él es el primogénito, incluso es el único. Entonces los ángeles no tienen ninguna dignidad acá. Quien merece toda la dignidad es nuestro Señor Jesucristo. Quiero mostrarles en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, 17. Miren lo que dice. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó en el verso 19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. 22. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús está afirmando por Él mismo, ¿no es cierto?, que Él es digno de toda adoración. Él mismo lo está afirmando, ¿no?, que Él es digno de toda adoración. Y Jesús aquí acaba de soltar una bomba, ¿no?, ante los demás judíos en esto que hemos leído. Me imagino la cara de estos judíos porque Jesús les está diciendo que deben adorar al Hijo. Es decir, les está diciendo, deben adorarme a mí, hablando de Jesús mismo, ¿no?
Y el autor acá nos va a presentar un tercer argumento para demostrar que Jesús es superior a los ángeles. Y el tercero es, Jesús tiene una naturaleza superior a los ángeles. Vamos a hablar de su naturaleza, ¿no? En el verso 7, mire lo que dice. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Entonces, ¿cuál es la naturaleza acá? La naturaleza de los ángeles es que ellos son servidores. Está claro, ¿no? Hebreo los llama vientos los dice, que también se entiende como espíritus. ¿Ya? De hecho, en el verso 14 más adelante dice que ellos son ministros de aquellos que han sido salvados. Sirven a Dios, adoran a Dios. Incluso tienen un rol muy importante, ¿no? Sirven tan veloces como el viento y tan tenaces como el fuego. Pero aún así, comparados con Jesús, no tienen esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo? Pues el Hijo, es decir, Jesús, es Dios. Los ángeles no son dioses. Jesús es Dios. De hecho, el credo de Nicea, no sé si lo conocen, hace un tiempo estuvimos estudiándolo con los adolescentes, espero que lo hayan aprendido, ¿no? Este credo se hizo para afirmar quién es Jesús en un tiempo en que muchas personas estaban tratando de desviar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estaban tratando de decir que Jesús no era Dios. Entonces, en ese tiempo se hizo este credo, el credo de Nicea, en el que decía, Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. ¿Ok? Entonces, este tercer argumento nos muestra la naturaleza de los ángeles y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos viendo que Jesús es superior a los ángeles. Vamos a ver un cuarto argumento que le puse como título, Jesús tiene un rol superior a los ángeles. Ahora vamos a hablar del rol. ¿Ya? Versos 7 y 8. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles, nuevamente, y de las llamas de fuego sus servidores. Entonces, el rol de los ángeles, ¿qué son? Son servidores, ¿no es cierto? En el 8 dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Personalmente no encuentro manera de torcer este texto, porque Dios dice acá, lo está diciendo, ¿no es cierto? Que los ángeles son servidores, pero también dice que Jesús es Dios, ¿no? Dios está llamando Dios al Hijo. Está claro en este texto. Jesús es el gran sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Él es el gran profeta que revela de forma final a Dios, pero que también Él es el gran rey. Tres cosas, ¿no? Mire estos símbolos de su oficio, ¿no? Tiene un trono eterno, tiene un cetro de justicia. Ninguno de los ángeles tiene estas cosas. Ninguno de los ángeles, ninguno. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento estaba prohibido que un rey haga el oficio de sacerdote al mismo tiempo? O que un sacerdote fuera también profeta al mismo tiempo, o viceversa, no mezclar cualquiera de esas cosas. Pero en Jesús encontramos esas tres cosas: sacerdote, profeta y rey. Y no lo vamos a encontrar en ningún otro lado, solo en Jesús. Solo Jesús cumple esos oficios que ningún ángel va a poder llegar a tener jamás. Vamos a ver el argumento número 5 que presenta el autor de Hebreos para demostrar la superioridad de Jesús ante los ángeles. Jesús tiene un ejemplo
superior a los ángeles. Aquí vamos a ver el ejemplo. Verso 9. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Esto es bellísimo, esto es maravilloso. ¿Qué significa que Dios haya ungido a Jesús? ¿Qué significa? No solo quiere decir que ha sido señalado por Dios para ser el Mesías, ¿no? Para ser la palabra Mesías, justo anoche estudiábamos otra vez con los adolescentes que significa el ungido, sino que Dios ama a Jesús, se deleita en Jesús. Él es el hijo de su complacencia, porque Jesús siempre ha sido obediente al Padre, siempre ha estado dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12 más adelante, como lo describe a Jesús aquí en la carta del autor. Dice, y me gusta porque es el lema de los jóvenes también. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús nunca pecó, nunca engañó, siempre obedeció a su Padre, se humilló a sí mismo, dice. Y siendo Dios mismo, imagínense, se humilló a sí mismo, ¿no? Entonces, Dios se deleita en su Hijo. De hecho, cuando Jesús es bautizado, no hay una voz del cielo que dice, ¿la recuerdan, no? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y el sexto argumento que muestra el autor para demostrar la superioridad de Jesús ante los ángeles, dice, Jesús tiene una obra superior a la de los ángeles. Verso 10 al 12. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Es un salmo, ¿no? El salmo que está citando acá el autor de Hebreos es un salmo en el que el autor está desesperado, está pasando por una crisis, está pidiendo misericordia a Dios por su nación. Y el autor empieza acá a reflexionar en lo breve que es la vida humana, el autor de Salmos por si acaso, ¿no? Y ve al ser humano tan chiquitito, pero tan chiquitito comparado con los cielos. Pero si comparamos los cielos con Dios, es mucho más grande, ¿no es cierto? Los cielos un día van a envejecer, tu Dios eres para siempre. Y el autor de Hebreos está usando este salmo, que es para Dios, lo está utilizando para nuestro Señor Jesucristo, para demostrar quién es Jesús en su argumento que está mostrando acá. El autor de Hebreos está diciendo, tú Jesús eres para siempre. De hecho, al final de Hebreos, en el capítulo 13, ya terminando, el autor termina diciendo, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y vamos al último argumento que muestra en esta porción de la palabra el autor para demostrar la superioridad de Jesús ante los ángeles. Jesús tiene un lugar superior a los ángeles. Ahora vamos a hablar del lugar. Verso 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la respuesta es que, ¿cuál es? A ninguno. A ninguno de los ángeles le dijo, siéntate a mi derecha, ¿no? Solo a Jesús. Los ángeles están muy cerca de Dios, eso sí debemos saberlo, ¿no? Adorándolo por los siglos de los siglos, pero a ninguno de ellos Dios le ha dicho que se siente a su diestra
o a su derecha. En nuestra cultura, en la cultura aquí latina, no sé más allá, no conozco, decimos la frase mi mano derecha. A una persona que nos ayuda, a una persona que siempre está apoyándonos y en la cual confiamos, le damos las llaves del carro, confiamos la caja, si tenemos algún negocio, confiamos ciegamente, ¿no es cierto? Mi mano derecha. Pero en la cultura del Medio Oriente, la derecha era un lugar mucho más, de más privilegio, más honor que pueda tener una persona, un hombre ya, un ser humano. Entonces, que Jesús esté sentado a la derecha del Padre quiere decir que tiene el lugar más alto en honor. Los ángeles no, Jesús es quien tenía ese lugar, ¿ya? Espero que con todos estos argumentos del autor, ¿no?, podamos entender la superioridad de Jesús sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Son 7 argumentos que nos muestra el autor para demostrar quién es nuestro Señor Jesucristo en su superioridad a los ángeles. Así que olvídese del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hable con nuestro Señor Jesucristo, es el único abogado, es el único camino al Padre. Jesús es Dios mismo. Quiero terminar leyendo en Apocalipsis capítulo 4, versos 9 y 11, que ya como que nos da una conclusión de todo esto. Dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, hablando de los ángeles, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y le ponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, y recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Olvídese, los ángeles existen, es cierto, la palabra de Dios habla de ellos, incluso los demonios también existen, y muchas veces nosotros queremos darle más énfasis, incluso más a los demonios. A veces vemos todo malo, ¿no es cierto? Vemos al demonio en todos lados y nos olvidamos de quién es superior. El diablo ya fue vencido. Los ángeles solamente son servidores. Acuérdese de que nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas, para no deslizarnos, para no resbalarnos, como lo estaban haciendo en su momento estos hebreos. Por eso el autor presenta estos argumentos. Vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, gracias porque